maestros y compañeros. Este es mi proyecto de Física 2 que abarcará el bloque 1 con el tema de dinámica, con el 1.1, el cual es principios de la dinámica, 1.2 con leyes de Newton y 1.3 con el trabajo y energía. Empezaremos con el 1.1, principios de la dinámica. ¿Qué es magnitud? Magnitud se refiere al tamaño o grandeza de un cuerpo. También puede indicar la importancia de una circunferencia o problema en particular. Magnitud se refiere al tamaño o grandeza de un cuerpo. También puede indicar la importancia de una circunstancia o problema en particular. Por ejemplo, ese barco carguero es de una magnitud inimaginable, o el huracán dejó destrozos de magnitud nunca antes vistos. En el área de las ciencias, el término magnitud también es ampliamente utilizado. Esto tiene que ver con que es una propiedad de los cuerpos, la cual puede ser medible y representada. La palabra magnitud deriva del latín magnitud, que se traduce como grandeza. Magnitud física. La magnitud física es una propiedad de los cuerpos y elementos que permite que sean medibles y en algunos casos observables. Asimismo, las magnitudes pueden ser de dos tipos, escalares y vectoriales. Las magnitudes escalares son las que se pueden representar a través de una escala numérica en la que se distingue un grado de valor mayor o menor, según se corresponda, por ejemplo, la temperatura, la energía, el tiempo, entre otros. Por su parte, las magnitudes vectoriales son aquellas que aportan mayor información sobre las propiedades de un cuerpo o elemento. Por ello se representa a través de vectores que indican una dirección o sentido que se mide por medio de un sistema de coordenadas, por ejemplo, la velocidad, la fuerza, la aceleración, entre otros. En este sentido, los especialistas han elaborado tablas e instrumentos de medición para establecer datos medibles y comparaciones entre las magnitudes y sus variables, por ejemplo, termómetros, metros, básculas, entre otros. Dichas tablas de medición se emplean para realizar representaciones de fenómenos, determinar la posición de un cuerpo o establecer una ley científica, entre otros. Propiedades medibles están el peso, la velocidad, la energía, la temperatura, el tiempo, la longitud, la densidad, la masa, la distancia, entre otros. Dichas magnitudes son medidas a través de diferentes instrumentos, como el metro, entre otros, por ejemplo, a través de las medidas que puede saber cuál es la velocidad más rápida que puede alcanzar un vehículo. Asimismo, han asignado unidades básicas que representan las diferentes magnitudes, entre las cuales se pueden mencionar las siguientes: el tiempo medido en segundos, la longitud medida en metros, la masa medida en kilogramos, la temperatura medida en kelvins y grados Celsius, intensidad de corriente, energía medida en joules y fuerza medida en newtons. ¿Qué es medir? Medir es determinar o calcular cuántas veces cabe una unidad estándar en un determinado lugar. Medir deriva del latín metriri, que significa comparar un resultado con una unidad de medida previa. La acción de medir calcula resultados sobre objetos materiales con instrumentos de medición que contienen las unidades deseadas, llamada medida. Los instrumentos para medir son, por ejemplo, huichas de medir en centímetros o en pulgadas. Los instrumentos son determinados por unidades de medida como lo son kilómetros, metros, centímetros, kilogramos, entre otros. Existen diferentes instrumentos que sirven para medir magnitudes fundamentales y derivadas. En física, una magnitud es una propiedad o cualidad de un cuerpo que puede ser observado y medido. Las magnitudes que pueden ser cuantificadas mediante métodos directos o indirectos, sirviéndonos de herramientas y dispositivos de medición. Las magnitudes se dividen en dos tipos: fundamentales y derivadas.
Existen solamente 7 magnitudes fundamentales, pero hay decenas de derivadas. La diferencia entre ambas recae en que las derivadas parten de las fundamentales, siendo una combinación de estas para medir una variedad de fenómenos físicos y químicos. Veamos a profundidad ambos tipos de magnitudes. Las 7 magnitudes fundamentales. Las magnitudes fundamentales, conocidas como básicas, son aquellas independientes de otras magnitudes, por lo tanto no precisan del cálculo de otras magnitudes para ser cuantificadas. Las 7 magnitudes fundamentales en sí, Sistema Internacional de Unidades, son: magnitud está la masa, la cantidad de sustancia, la longitud, la temperatura, el tiempo, la intensidad de corriente y la intensidad lumínica, que se radica en unidad kilogramo, mol, metro, kelvin, segundo, amperio y candela. La masa es la cantidad de materia que posee un cuerpo o sustancia. Se expresa en kilogramos, pero es común utilizar otras medidas como gramos, miligramos o toneladas. La masa es también una medida de la inercia del cuerpo o sustancia. La masa es también una medida de la inercia del cuerpo o sustancia, presentando una oposición a cambiar su velocidad al someterse a una fuerza. A mayor masa, más fuerza se tendrá que aplicar sobre el cuerpo para moverlo. Cantidad de sustancia es la cantidad de partículas elementales que presenta una sustancia. Esto puede referirse al número de átomos, electrones, iones u otro tipo de partículas, así como moléculas y distintas agrupaciones de partículas. Longitud. La longitud se define como la distancia entre dos puntos, cuantificada en una dimensión lineal. Esto aplica a cualquier dirección, sea la anchura, altura o profundidad. La unidad de la longitud en sistema internacional es el metro, dependiendo del contexto. Es usual medir longitudes en milímetros, centímetros, kilómetros, pulgadas, pies o millas. Ahora, temperatura. La temperatura mide la cantidad de energía cinética presente en las partículas de un sistema. A mayor energía cinética, mayor se moverán las partículas, lo que implica una temperatura alta. El cambio, si las partículas tienen poca energía cinética, la temperatura será muy baja. Aunque la temperatura se mide en Kelvin, el sistema internacional se mide en Kelvin en el sistema internacional. En la vida cotidiana se suele utilizar los grados Celsius o Fahrenheit. Tiempo es la magnitud que mide la duración de una transformación o fenómeno. En segundos. Tiempo es una magnitud que mide la duración de una transformación o fenómeno. El segundo en la unidad sistema internacional. Pero también otras unidades como el minuto, en minutos, horas, segundos o días. ¿Qué son las magnitudes derivadas? Las magnitudes derivadas son dos o más magnitudes fundamentales para cuantificar una profundidad o fenómeno. Estas pueden llegar a ser complejas, combinando varias magnitudes básicas para obtener las magnitudes derivadas. Se multiplican o dividen las fundamentales. Esto permite establecer relaciones de proporcionalidad directa o inversa entre derivada con las básicas respectivas. Dinámica. ¿Qué es la dinámica? La dinámica es la parte que estudia la relación que existe entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y los efectos que producen sobre el movimiento de ese cuerpo. Los antiguos pensadores griegos creían que la velocidad y la constancia del movimiento en la línea recta de un cuerpo, años más tarde como movimiento rectilíneo uniforme, estaban proporcionalmente relacionadas con una fuerza constante. Por extensión se creía que la caída de un cuerpo permanecía a esa categoría, por lo que se suponía que más rápido el cuerpo que más pesara. Galileo Galilei entendió que la caída de los cuerpos no podía ser un movimiento uniforme y que desde una misma altura dos cuerpos de distinto peso tardan lo mismo en caer. Este contexto fue lo que posibilitó en algunos años después, Isaac Newton estableciera las 3 leyes fundamentales de la dinámica, que explicaban las pautas fundamentales del comportamiento de los cuerpos. El principio de la inercia indica
que cuando un cuerpo está en reposo o describe un movimiento de las características del MRU, las fuerzas que se aplican sobre tienen una resultante nula. Hay que tener mucho cuidado en este caso, ya que, por ejemplo, la fuerza de rozamiento, cuando las fuerzas se equilibren, realmente podrá darse un MRU. 1.2. Leyes de Newton. 1.2. Leyes de Newton. Ley de la inercia. Todo cuerpo preserva en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser obligado a cambiar su estado. Todo cuerpo se preserva en su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Ley fundamental de la dinámica. Aquí tenemos la representación, la cual es: el cambio de movimiento es proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. El cambio a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Principio de la reacción. Aquí tenemos principio de la acción y reacción. Aquí tenemos principio de la acción y reacción. Aquí tenemos cómo se representa. A cada acción siempre opone una reacción igual, pero en sentido contrario. Ok, muy bien. Ahora iniciaremos con lo que son los ejercicios. Energía. Energía cinética y energía potencial. La energía. Capacidad de los cuerpos para realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Energía potencial. La energía potencial es la energía mecánica asociada a la posición o configuración de un objeto dentro de un campo de fuerza. Depende de la altura a la que se encuentra un cuerpo. Unidad de medición, Joule. Joule. Fórmula. Energía potencial es igual a masa por gravedad por altura. Energía cinética. Es la energía que posee un cuerpo a causa de un movimiento. Se manifiesta cuando dos cuerpos se encuentran en movimiento. Al fin. Y para finalizar, energía mecánica total. Es la suma de la energía cinética y potencial. Entonces la fórmula se diría: energía mecánica total es igual a energía mecánica total es igual a energía potencial más energía cinética.